de todo. Aquí no, las puertas están abiertas. Entonces también nos invitamos a que efectivamente esto se vaya a dar a conocer y que se den a conocer precisamente este tipo de trabajos por parte de estudiantes universitarios. Así que sin más preámbulos quiero presentar a la doctorante en Historia, Elia García Correa, y al doctorante también, él está en el doctorado en Historia de la UAS, y también Óscar Eduardo Ríos Pereira, que también es alumno del doctorado en Estudios No Hispanos también de la UAS. Ellos nos presentan precisamente un trabajo de sus investigaciones de tesis, así que realmente pues, es información nueva que ellos están interpretando. ¿Dónde estás? Ellos están realizando, y de antemano les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación por parte de nuestra turismo y que sean los colaboradores de esta que hemos invitado la tradición en este sentido. Bueno, pues ellos nos van a hablar precisamente sobre el título Arquitectura agustina de la Nueva España y construcción de un carisma a través del tiempo. El caso del conjunto conventual de Zacatecas, exactamente donde ahorita están nuestros pies. Entonces, sin más preámbulos, pues agradezco y adelante. Gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer la invitación por parte de la Comisión de la Pastoral de Turismo para esta pequeña charla, ¿no? Más que conferencia, yo creo que es charla en la que vamos a tratar de representarnos todos aquí los que estamos presentes, sobre todo porque se trata de un inmueble en el que todos de alguna manera hemos estado conviviendo con el paso del tiempo, ¿no? Ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Es decir, de alguna manera todos nos hemos asomado al patio y alguna vez en nuestra juventud, en nuestra adultez, nos hemos preguntado qué significan estos adornos que tienen estos arcos, aquellos únicos, yo me atrevería a decir en todo el estado de Zacatecas, ¿verdad? Pero bueno, hablo desde la ignorancia, porque no conozco todo el territorio, pero al menos de la ciudad sí son únicos estos arcos y sobre todo este claustro que es de los más barrocos que tenemos, ahí sí me atrevo a decirlo, en el estado, ¿verdad? Y yo creo que en el norte del país, centro-norte del país, ¿no? Que fue precisamente un edificio con funciones originales religiosas y que con el paso del tiempo, ya lo venía explicando la compañera Elia, ha tenido diferentes funciones. No hace tanto, lo voy a leer y vamos a ir pasando las imágenes. Antes de comenzar, les quiero comentar que la exposición que traemos en esta primera parte se compone de puras imágenes, no trae texto, ¿sale? Entonces, lo que yo quiero hacer es que ustedes a partir de la imagen y lo que yo esté diciendo, pues que también ustedes vayan haciendo su propio discurso, ¿sale? De manera que les digo, no sea todo de aquí para allá, sino que al final pues podamos incluso compartir, ¿no? No dar y ahí nos quedamos un rato en esa imagen, ¿no? Bueno, el título es, como ya dijo el doctor, la arquitectura agustina de la Nueva España como expresión de un carisma a través del tiempo, en el caso del conjunto conventual de Zacatecas. Ahorita van a ver ustedes por qué decidimos ponerle este título de como expresión de un carisma a través del tiempo, ¿sí? O sea, esto es algo bien interesante, sobre todo porque lo que estamos proponiendo es ver al inmueble no desde una perspectiva meramente estética, sino de un texto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el monumento, el edificio, tanto la iglesia, bueno, lo que era la iglesia y lo que es ahora el claustro, oficinas del obispado actualmente, nos dicen por sí mismos, ¿sí? A partir de la iconografía, pero también a partir de la historia que se puede desprender de sus muros. Y bueno, en este sentido, hablar de la expresión de un carisma identificado por una orden religiosa en particular es hacer referencia a la interpretación de su regla y constituciones en la vida diaria. Se trata de formas en las que los propios religiosos van transmitiendo sus ideas de vida, sus ideales de vida a las comunidades donde están ejerciendo su ministerio. De ahí que veamos al monumento como un texto en sí mismo, ¿sí? O sea,
estos edificios fueron hechos para que la gente y los mismos religiosos los supieran leer, los entendieran, los hicieran bien, ¿sale? Cosa que ahorita se nos dificulta pues, porque estamos en un mundo totalmente ya laico, ¿no? Pero también se trata de una manera particular de hacerse notar respecto al conjunto de órdenes religiosas con las que les ha tocado convivir en un mismo espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos identificamos las ruinas del conjunto conventual del norte de la ciudad como San Francisco, por rasgos arquitectónicos muy propios de la arquitectura franciscana. ¿Sí? Y todos acá decimos que San Agustín, bueno, pues por la historia misma que ha tenido todo el edificio, pero también por su particular calidad artística y estética. En este sentido, el tema de esta plática gira en torno a la arquitectura agustina que se desarrolló en la Nueva España desde su llegada hasta que por motivos políticos propios de cada época fueron reducidos a lugares y casas más modestas, incluso improvisadas con la reciente creación. De manera concreta, se describe el conjunto conventual agustino de la ciudad de Zacatecas, complejo arquitectónico que a pesar de los avatares a los que se ha visto comprometido, no deja de llamar la atención la solemnidad y belleza que aún conserva, con la intención de acercarnos a la que tuvo en su tiempo. Por eso digo que les traigo todas las imágenes, para que nosotros vayamos con nuestra imaginación recreando el estado original que pudo haber tenido inmueble, ¿no? Sobre todo hablando de la iglesia. Para desarrollar esta charla se ha considerado dividirla en dos partes. Primeramente se hace referencia al carisma propio de esta orden, su llegada a la Nueva España y la manifestación del mismo en sus conventos e iglesias. No se abordará de lleno este tema, ya que ha sido expuesto de muchas y diversas formas por otros estudiosos de la historia del arte en Nueva España. Solamente es para ir siguiendo una línea cronológica hasta llegar nosotros a la producción artístico-arquitectónica en la que estamos ahorita, ¿no? Solo se hace con la intención de comprender cómo estas expresiones artísticas y arquitectónicas siguieron presentes en el imaginario agustino al momento de la edificación del complejo conventual zacatecano, seguido de un acercamiento iconográfico del interior del templo, la única portada conservada y los elementos que adornan el claustro. La segunda parte aborda el momento en el que este recinto se ve modificado en su función y arquitectura, que es la que le toca a la totalidad. Entonces nos va a hablar solamente de cuestiones artísticas, ¿sí? Un poquito de la espiritualidad agustina. ¿De qué se trata o de qué va el carisma agustino? Algo pasa con nuestra iglesia diocesana, eso es que se trata de una iglesia 100% secular. ¿Qué quiere decir esto? Que son puros sacerdotes diocesanos los que están en contacto con la población. Muy diferente a lo que sucedía en la época medieval, cuando teníamos, es más, podemos considerarnos como las ciudades privilegiadas en el norte del país con la presencia de las órdenes religiosas más importantes de la Nueva España. Franciscanos, jesuitas, agustinos, dominicos, juaninos, ¿sí? Y pues obviamente de lo secular. Después de los diferentes avatares vamos a tener una serie de conflictos, ¿verdad?, entre la iglesia y el Estado que van a dar paso a la consolidación o conformación de la diócesis de Zacatecas, misma que nace ya siendo una iglesia diocesana secular. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de órdenes religiosas ya no es tan importante. ¿Quiénes quedan únicamente? Los franciscanos, ¿sí? Y bueno, eso también le va a dotar de cierta identidad muy característica, muy particular a nuestra manera de ser cristianos, ¿sí? Por ejemplo, a otras partes donde conviven una serie de órdenes religiosas y pues ahí se ve la diferencia, ¿no?, de practicar el cristianismo. Entonces, bueno, para continuar con esta cuestión del carisma hay que mencionar, así que con fuerza, ciertos datos biográficos de Agustín de Hipona, ahora conocido como San Agustín, que estamos estrenando con su fiesta. ¿Hoy qué es? Hoy es San Agustín, ayer fue Santa Mónica. Bueno, como no está tan presente, fuera San Ignacio lo lleva la pesquisa ahí, perdón. Bueno, Agustín de Hipona nació en Tagaste, al norte de África, el 13 de noviembre del 354 y murió en Hipona el 28 de agosto del 430. Es conocido como uno de los padres de la Iglesia Latina y es considerado doctor de la Iglesia.
caracterizó por haber practicado en su juventud varias doctrinas propias de su tiempo, todo con la finalidad de llenar el vacío que sentía en su corazón. Estos datos no son por morbo ni mucho menos, porque es interesante tomarlos en cuenta para poder entender los complejos agustinos que se van a desarrollar en la vida espiritual. Tras escuchar por varios tiempo los sermones de San Ambrosio, así como recurrir a la lectura de las Escrituras, especialmente las epístolas de San Pablo, se convierte al cristianismo en el 386. Después de esto, dedica buena parte de su tiempo al estudio y a la oración, consiguiendo la ordenación sacerdotal en manos del obispo Valerio. Una vez sacerdote, constituye un monasterio, forma de practicar el cristianismo tan popular y extendida en la iglesia norteafricana, donde se congregan varios hermanos. Ahí vive en comunidad y logra escribir una serie de normas sobre las que se regiría la vida de sus congregados, misma que servirá de base para la mística de los agustinos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, digámoslo de forma objetiva o de forma subjetiva, San Agustín no funda propiamente la orden de los agustinos, eso viene después, pero sí pone las bases para la regla agustina y por lo tanto para el carisma agustino, ¿sí? O sea, lo que hace no es más que seguir la tradición monástica, eremítica, cenolítica del norte de África, ¿sí? Y por lo tanto, para los que lo quieran seguir, pues él dicta una serie de normas de cómo van a vivir ellos, ¿verdad? Lo que les digo no quiere decir que sea el origen ya como tal de la orden de San Agustín, es decir, la orden que vino de la Nueva España. Eso es totalmente diferente, ¿sí? Su fama de orador y escritor eclesiástico se extiende rápidamente, de manera que sucede al obispo Valerio en el episcopado en 1396, hecho que sucedió por aclamación del pueblo que conformaba la diócesis. Antes, así era la historia de la iglesia interesante los primeros por lo menos 5 siglos del cristianismo, porque vemos algo que el Papa Francisco quiere recuperar, ¿no? Es la ciudadanía, es decir, el papel activo de los laicos ante la toma de decisiones en la iglesia como institución. Y en los primeros 5 siglos del cristianismo es bien interesante porque ahí vamos a ver que el pueblo como tal puede elegir a su obispo, ¿sí? La aclamación de acuerdo a ciertas actitudes, a ciertas cualidades que ellos ven que les son favorables para el desarrollo episcopal. No quiere decir que en la actualidad no sea. En la actualidad todavía se consultan por y demás personajes cristianos, católicos, a la elección del obispo. Pero bueno, ya es un poquito más, digamos, no controlado el asunto. Desde que se juntaron desde que ahora se juntan en la clase y queremos que tal sea, ¿no? Pero todavía se consulta, o sea, la tradición sigue. Su vida y obra se enfocan a la defensa del cristianismo contra las herejías de los primeros años del cristianismo, cristológicas, trinitarias, mariológicas, ¿sí? Que si la doble naturaleza de Cristo, que si la Trinidad, cómo se va a entender, que si es un piloto, que si la Tantopos, que si la Cristotopos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Destacando obras como las Confesiones y la Ciudad de Dios, así como varios tratados que van en defensa de la fe cristiana. La orden agustina como tal fue aprobada por el Papa Inocencio IV el 16 de diciembre de 1243, con la finalidad de que las comunidades eremíticas de Occidente que vivían bajo las primeras disposiciones de Agustín, del siglo IV, se juntaran en una sola. Su carisma engloba la vida eremítica y contemplativa. Estos datos son bien interesantes porque todo eso se ve plasmado en estos conjuntos agustinos, ¿sí? Que no entendían los frailes. Desde ahora para nosotros es un poquito más complicado entenderlos. La vida contemplativa y con la vida activa que exigían los tiempos y lugares donde se iban instalando. La búsqueda de Dios en el corazón es parte esencial de su vida monástica y comunitaria, así como el apostolado, lo cual para llevarlo a cabo es necesario que se ejercite el intelecto para poder responder a los problemas propios de cada comunidad y de cada tiempo, por lo que la formación intelectual es parte importante de sus integrantes. Muy bien, eso es en cuanto al carisma general de la obra, ¿sí? Cierto es que para abordar esta cuestión
parte de esa rama agustina que se va a reformar en la Iglesia española, ¿sí? Que es algo bien interesante, porque la Iglesia española va a ser de las primeras iglesias, podemos decir así, locales, que va a poner mucho énfasis en la reforma del cristianismo dentro de su territorio, ¿sí? Primero con los franciscanos, después vienen otros religiosos como los jerónimos, y así se va a ir la cadena, ¿sí? Hasta que, les digo, que son los que nos llegan a nosotros, los agustinos reformados de España. Bueno, los religiosos de San Agustín llegan a tierras novohispanas en el año de 1533, después de una serie de reformas que llevó a cabo la orden en el viejo continente. Traen consigo un ideal nuevo sobre la empresa misionera desarrollada en estos lares. Sin embargo, no dejaron de lado el carisma principal de su fundador: vida comunitaria y contemplación y acción según lo exigía el lugar a donde se destinara. Si uno va, por ejemplo, aquí en el que estamos aquí, ¿no? Va uno de Guadalajara, va uno de Querétaro, va uno de Ciudad de México, son conventos que están en la parte central de la ciudad, ¿sí? Es decir, en el bullicio. ¿Cómo huyen de ese bullicio? Pues a partir de la construcción de estos edificios, que les recuerda o les trae a la memoria la vida eremítica de sus orígenes, de la vida musulmana, ¿no? Y que se va a ver que se ha manifestado en el arte. Inspirados fuertemente por el ideal de un cristianismo más puro, pusieron manos a la obra para desarrollar su actividad misionera en lugares donde se asentaron en la Nueva España, dejando como resultado la manifestación de todo ello en sus conventos y iglesias. Inscritos principalmente en el centro del virreinato y algunas partes de Michoacán, es decir, las órdenes religiosas están divididas en territorio, ¿sí? Quizá los que más se expanden son los franciscanos, porque son los primeros en llegar. Pero si ustedes hacen un mapita, bueno, muchos también se van a dar cuenta que los dominicos se instalan más en el sur del país, Oaxaca, Chiapas, por aquella región, con sus características arquitectónicas muy propias. Los franciscanos por el centro del país, donde hay poblados nativos más importantes, pero también se extienden hacia el occidente y todo el norte de hispano. Los agustinos, como digamos así, son de los terceros en llegar, les dejan la parte central, sobre todo aquella que tiene que ver con el actual estado de Hidalgo y parte de la zona caliente de Michoacán, aunque luego van a ser permutas como algunas otras órdenes religiosas, ¿no? Dejaron constancia de su papel evangelizador y educador en los muros de sus claustros y portadas de sus iglesias. Enfrentados con las otras órdenes religiosas por la voluntariedad de sus conjuntos conventuales, algo muy interesante porque siempre les estaban echando el pleito a los agustinos, franciscanos, dominicos, incluso algunos obispos, de que se la pasaban levantando y tirando conventos como si sobraran, ¿no? Pero ahorita vamos a entender por qué, ¿no? Pues como bien dice Justino Fernández, cito: los conventos que levantaron los frailes de la Orden de San Agustín son los de mayores proporciones y más ricas ornamentaciones. Ahorita vamos a ver algunas fotos para ilustrar esto, ¿no? Esto hay que entenderlo no con una idea de soberbia ni derroche por parte de estos religiosos, sino que es la expresión a través de los edificios de su carisma. Así, en estos recintos podemos encontrar, además del plateresco, ahí tenemos un ejemplo del convento de Yecapixtla, en Morelos, que es algo bien interesante porque todo el estado de Morelos, particularmente los conventos, ahí se van a estar peleando. ¿Qué quiere decir esto? Que en un lugar, por ejemplo, en Tepoztlán están los dominicos, luego más adelante están otra vez dominicos, luego se atraviesan los agustinos, luego se atraviesan los franciscanos, y es un lío, ¿no? Por eso luego esta organización que se hace, que les comenté anteriormente, ¿no? Bueno, eso es parte de estos conjuntos conventuales del siglo XVI. Vean ustedes características pues, totalmente que nos recuerdan, nos recuerdan para ilustrar, ¿verdad?, aquellas fortificaciones medievales. No quiere decir que sea una imitación y funcionalidad como aquellas, ¿sí?, sino que simple y sencillamente es lo que ellos saben construir, nada más. El plateresco, ¿le cambia el color, por favor? Ese es el de Marinalco, en el Estado de México. Representaciones de tebaidas que recuerdan a su pasado eremítico en
en las cuevas del norte de África, y aquí yo les recomiendo consultar el trabajo de Antonio Rubial, que lleva por título Corpus Eremitarum, las pinturas de Tebainas en los claustros agustinos, y la manera en la que la naturaleza puede ser medio para encontrar a Dios. De igual manera, en algunos de ellos, es el convento de Yuriria, vean ustedes, totalmente que ves en la parte inicial o en el primer cuerpo de la portada, elementos platerescos en sus columnas, en las peanas de los santos, y una decoración ya totalmente pues mezclada, sintética, en la parte del segundo cuerpo. ¿Sí? De hecho es muy interesante porque si ustedes se fijan, estas son las columnas, ¿sí? Que les digo que recuerdan al plateresco, se considera como un plateresco. Este estilo surge en España y se trae acá a la Nueva España y se le llama así porque hace alusión que tiene mucho parecido con el trabajo en platería, ¿sí? Que se hace, por eso se llama plateresco. Por acá es muy interesante porque, por ejemplo, en estas figuras geométricas que parecen flores, encontramos a dos seres que son representaciones de indios de la región, incluso traen su arco y su flecha. A mí no se alcanza a ver bien, pero bueno, ya vemos ciertas características del mestizaje, ¿no? Los santos que están en los intercolumnios son San Pedro y San Pablo. Y fíjense cómo todo esto lo recuerda todavía estas ciertas iglesias medievales, porque tenemos una cartera, ¿sí? Y aquí dicen los Petros, ¿sí? Y acá tenemos a San Pablo, que ya trae su espada, ¿sí? Y acá dice sobre esta piedra edificada mi iglesia, ¿sí? Y bueno, varios elementos, por ejemplo, esos tres personajes de la parte del zócalo que da hacia el segundo cuerpo son seres músicos, ¿sí? Uno trae una trompetita, otro trae una guitarra y otro trae como un laúd, ¿no? Y los personajes que los flanquean, que son dos de cada lado, son seres masculinos que están tributando canastas de frutas. ¿Por qué traigo esta imagen? Bueno, porque es uno de mis momentos favoritos. Resulta que si ustedes se trasladan un poquito en su imaginación a la portada norte de la Catedral de Zacatecas, vamos a encontrar seres alados que también están en posición de estar tributando, ¿sí? Yo le llamo ángeles atlantes, pero vamos a entrar en discusión, ya habíamos platicado en el anterior y hay otro término, también igual de interesante, pero solo lo digo porque yo tengo la hipótesis de que la portada norte de la Catedral de Zacatecas tiene una influencia marcadamente agustina, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Muy bien, de cambio, ahí tenemos el convento de Actopa, ¿sí? Vean ustedes estos casetones, y aquí ya es totalmente una interpretación muy propia de los novispanos del Renacimiento, ¿verdad? Bien interesante ahí. Sin embargo, en la ventana lateral seguimos viendo estas pilastras, ¿verdad? O columnas adosadas de forma plateresca. Y le cambiamos, ahí nos quedamos. Bueno, además del plateresco tenemos las pinturas de Tebainas, como el ejemplo del convento agustino de Actopa, que es la portada que vimos anteriormente, y este es el tubo de su escalera, ¿sí? Es uno de los conjuntos conventuales agustinos cuya decoración es sumamente interesante, ¿no? Profusa, pero también que refleja a la perfección el carisma agustino, ¿sí? Que les digo, no se va a dejar de lado, no se va a olvidar en la manera de representar, ¿sí? Acá nosotros también lo vamos a tener de manera diferente. Encontramos frescos que representan obispos religiosos y santos agustinos en actitud intelectual, ¿sí? Ahí los tenemos. Algunos son santos, algunos no, ¿verdad? Algunos son beatos, pero todos están en posición intelectual, o en actitud intelectual, ¿no? También es posible apreciar adornos que conjugan elementos clásicos y naturales propios del viejo mundo con otros propios de la región donde se establecen. Sirva para ejemplificar esto el caso del claustro bajo del convento agustino de Malinalco. ¿Le cambio, por favor? Ese es Malinalco y esa es parte de la decoración del claustro bajo de este convento, ¿sí? Ahí vemos cactus, ¿verdad? Algunas cactáceas y plantas propias del
¿sí? que lo vamos a encontrar en Marinal, cuyas nuevas interpretaciones realizadas por la investigadora Gisela von Boveser arrojan nuevas luces para entender la producción artística y arquitectónica de los agustinos en la Nueva España. En este sentido, dicha investigadora menciona que la profusión de la vegetación y fauna presente en este claustro no tiene como finalidad hacer un catálogo de plantas y animales ni explorar sus propiedades, sino que solo es ornamental. Esto es bien interesante porque si ustedes salen ahorita o ya entraron, van a ver que en las claves de los arcos tenemos varios elementos, algunos seres alados, es decir, ángeles, y simple y sencillamente algunos otros que son infantes, que sostienen algunos elementos frutales y florales. A veces queremos sobreexplotar la iconografía y decir, significan esto, significan lo otro, ¿no? Bueno, el trabajo de Gisela von Boveser, que se puede extender, digamos, al caso de Zacatecas, nos da luces para poder decir que lo que vemos aquí no necesariamente tiene que tener un proyecto o un programa iconográfico. A veces simplemente es decoración, para que se vea bonito, sin otra función. Ojo, esto ahorita lo vamos a ver más detenidamente, porque yo les podría decir en las juntas, por ejemplo, en el arco coloquial, en la parte central, vemos un ser masculino que sostiene unas cornucopias o cuernos de la abundancia, de las que salen algunos duraznos, y luego en la parte de abajo tiene uvas. Yo les puedo decir, el durazno significa el pecado, las uvas significan la redención. Entonces ahí estamos hablando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tengo constancia de que el proyecto original, en esencia, quiera transmitir eso, ¿sí? Entonces yo simple y sencillamente, gracias a lo que dice la bomba, yo les puedo decir, pues para no errarlo y no decirles mentiras, pues es para que se vea bonito. Mientras no tengamos la fuente de que nos digan, se hicieron con estas características, ¿sí? Porque si no, luego nuestra imaginación vuela mucho y decimos cosas que a veces no son. En este sentido, dicha investigadora menciona eso es ornamental, ¿no? En cambio, propone que lo central es la devoción a los sagrados nombres de Jesús y de María, que también los tenemos presentes en este momento, los cuales conjugaban bien con la idea mesiánica que pretendían edificar los frailes agustinos en Nueva España, por lo que convirtieron los nombres de Jesús y María en el eje de su doctrina. Siguiendo la propuesta de von Boveser, se resalta cómo los agustinos se inclinaron particularmente por propagar una devoción totalmente cristológica y mariológica, la cual van a plasmar en sus conventos desde el siglo XVI, XVII y hasta el XVIII, que es el edificio en el que nosotros estamos. Resulta importante que al asomarse a las portadas y claustros agustinos del siglo XVI, como el de Actopan, el Mazoyuca, el Capixtla, el ya citado de Marinalco y el de Yuriria, entre otros, el espectador se encuentra con relieves y pinturas que van desde motivos ornamentales propios de la tradición clásica. Ahí tenemos el escudo agustino y el monograma de Jesús, JHS, en el convento de Marinalco. En cambio, esa es una de las bóvedas que tenemos ahí. Y entonces, uno en el imaginario, digámoslo así, clásico, podemos decir, la bóveda es la representación del cielo. ¿Por qué están en lugar de estrellitas? Hay vegetación. Dice un Gómez que efectivamente es para decorar, no es para simbolizar otra cosa, ¿sí? Le cambio ahí mostramos. El espectador se encuentra con relieves y pinturas que van desde motivos ornamentales propios de la tradición clásica. Ahí vemos grotescos, vemos seres que son propios de estas pinturas o frisos frescos, luego encontramos el Renacimiento, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos todavía esta pilastra abalaustrada que nos recuerda pues al Plateresco, ¿no? Este es un detalle del convento de Capixtla que se mostró al inicio. Como grotescos cuernos de la abundancia, que aquí lo vamos a ver mucho, entre otras cosas, ¿no? También vamos a tener la presencia del follaje europeo y nativo, ya explicado, que dotan de una mística única en los conventos novohispanos, pero también sobre los 4 ángulos que conforman el patio de los claustros, ¿sí? Tanto los inferiores como los superiores, se aprecian representaciones que, según sea el caso, abordan temas pasionarios y algunos momentos de la vida de la Virgen. Este segundo tema iconográfico, o sea, el mariano,
mariano es de sumo interés para el objetivo de lo que nosotros vamos a ver ahorita en las fotos, ¿no? Pues estas pinturas del siglo XVI representan temas como la dormición de la Virgen, su asunción y su coronación, mismos que nosotros tenemos aquí presentes. ¿Qué es lo que sucede? Que en los conventos del siglo XVI están sobre todo y más que nada en los claustros. En nuestro edificio, en nuestro conjunto conventual, lo vamos a tener en la iglesia. Los agustinos llegan a Zacatecas en 1576, ¿le cambia otro? Ese ahí nos quedamos. Es un detalle del fresco donde lo poquito que se conserva y vemos a los apóstoles que están mirando hacia donde estuvo la cama donde la Virgen estaba dormida, ¿sí? Eso también está en Yecapixtla, en el estado de Morelos. La mayor parte de este fresco, de esta pintura, ya está totalmente desgastada, ¿no? Desaparecida. Basalenque dice respecto al convento, pues aquí tenemos otras imágenes que están muy oscuras, pero era para que se viera. Que si ustedes se fijan, aquí está la Virgen ascendiendo, ¿sí? Aquí está la Trinidad, Dios Padre, no sé si lo alcanzaron a ver de este lado, está un barboncito, y de este otro lado está otro, y están sosteniendo la corona. ¿Sí? ¿Le cambia un poco? Y en el paso yucatán tenemos la dormición de la Virgen María, ¿sí? Que también se encuentra en lo que sería uno de los ángulos de del claustro, ¿no? Vamos a tener varias funciones de este convento de Zacatecas, sin embargo, le cambio. Adelante. Aquí. Quiero pasarme directamente ya a la cuestión de la iconografía. Bueno, el templo se compone de una nave única, ¿sí? Una nave única, una nave rasa, que en lo que sería el transepto, es decir, debajo de la cúpula, se le anexan dos capillas laterales, una de cada lado, lo cual da la impresión de ser una grande cruz latina, pero en estricto sentido no es así, ¿sí? Estas capillas no forman parte, digámoslo así, de lo que debería de ser una cruz latina. O sea, este es un agregado no posterior, sí del proyecto, pero no tiene la finalidad de crear este transepto, ¿no? Y para entender la iconología, vamos a ir de atrás hacia adelante, es decir, de la entrada hacia el ábside. Entrando nos topamos con lo que pudo haber sido, o lo que debió haber sido, el sotocoro y el coro del templo, del cual no se conserva nada. Sin embargo, si uno mira hacia el lado derecho, vamos a ver que se encuentran algunos vestigios de lo que fue la base que sostenía al órgano, ¿sí? Que se utilizaba para las ceremonias litúrgicas. ¿Por qué? Porque siguiendo el patrón de varios conventos, vemos que el órgano estaba doblado en un lateral, pues, ¿no? Y también la peana o la base está adornada con angelillos, que bien podría tratarse del coro de los ángeles. Hay que recordar que para San Agustín el canto era de suma importancia también, ¿sí? Para alabar a Dios. Y justamente en la parte de enfrente vamos a encontrar restos muy poquitos, ¿verdad? De lo que pudo haber sido el remate de la portada que daba acceso al claustro del convento, ¿sí? Y ahí tenemos un frailecito que está sentado, ¿sí? Es lo poquito que se conserva. Posiblemente haya tenido en su mano está como si estuviera escribiendo. Esto podría ser muy similar a este. ¿Se fijan? Esto era porque querían simbolizar que ese espacio era para entrar ya a lo que sería el claustro donde se formaban los religiosos. ¿Sale? ¿Le damos? Estaría comunicado por este lado. Estaría de este lado, exactamente. Y bueno, vamos a tener en estas pilastras nichos que están a todo lo largo de la nave, en las cuatro primeras adornadas con elementos vegetales que les digo, no necesariamente tienen una significación iconográfica, sino simple y sencillamente ornamental, pero en la parte superior hay unos medallones que tienen algunos relieves de santos y santas, posiblemente agustinos. No se pueden identificar porque están muy altos y cuando uno entra, bueno, hay exposiciones y no la luz tampoco no está clara, ¿no? Pero es muy posible que se trate de santos
los primeros en hacer la correcta interpretación y apología de las escrituras respecto a los herejes, ¿verdad? Después de esto vemos que se da paso a una serie de ángeles que sostienen esta cúpula. ¿Qué es la cúpula? La bóveda celeste, ¿sí? ¿El mensaje cuál es? Pues sigue correctamente las escrituras y te vas al cielo, ¿sale? ¿Le cambia otro? Y vean, estas escenas que vemos desde el siglo XVI, estas se encuentran en las portadas que dan acceso a la sacristía. Estamos de frente. Esta es la del lado derecho. Aquí, por avatares del tiempo, pienso explicarle a la compañera, se raspa, pero podemos ver aquí un dosel, ¿sí? Aquí vemos lo que pudo haber sido una camita y un cerrado que nos recuerda a esta escena, ¿sí? De la promisión de la Virgen María. ¿Cómo sostengo esta hipótesis? Porque justamente en la de enfrente, la del lado izquierdo, tenemos la asunción y coronación de la Virgen. Aquí está la Virgen, sentadita, siendo llevada al cielo. Aquí está Dios Hijo, tiene la cruz. Y de este lado, muy, muy borrado, está Dios Padre, que está entre nubes. ¿Sí? El Espíritu Santo tuvo que haber estado en la parte central, pero está, pues ya, se perdió. Entonces, es parte de todo este programa iconográfico que nos recuerda al carisma y a la espiritualidad agustina que viene desde el siglo XVI, como lo vimos en los claustros anteriores. ¿Le cambió otro? Y ahí, como no queriendo, de manera muy, muy discreta, encontramos el escudo o el escudo agustino, que es el corazón. ¿Sí? La mente. Y estaba por ahí que muy apenas alcanza a ver, ¿no? Que también es propio de esta, digamos, es el elemento identitario de esta obra. ¿Le cambian? Y bueno, finalmente pasamos al exterior, el cual solamente se conserva la fachada lateral y que se ha dicho mucho de esto, investigadores más serios que yo. Solamente voy a decir que no es más que la representación del sueño de San Agustín. ¿Sí? Esta sí es una portada única, ¿sí? Aquí en todo el país, en el cambio de todo. Y si nos queremos imaginar cómo pudo haber sido la portada principal, yo propongo, ¿verdad?, que volvemos a ver a la arquitectura religiosa de la ciudad de Guanajuato, especialmente al templo de Valenciana, ¿sí?, con la portada principal, algunos detalles, ¿sí?, y a otra, vean, por ejemplo, es la portada lateral, el templo de Valenciana, y la portada de aquí de con nosotros, ¿no? No quiere decir que, o sea, hay influencia, ¿sí? No quiere decir que se haya venido de allá el constructor y haya venido acá. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero ahí lo tenemos. Y vean, la portada principal o central de la compañía con la lateral, ¿sí? En cuanto al barroco Estípite, los churrigueres Estípite, ¿sí?, que era el que componía la portada principal. La portada lateral es un barroco anástico, ¿sí?, es decir, no tiene elementos sustentantes que nos hagan decir es Estípites o es armónico, etcétera, etcétera. ¿Me da otro, por favor? Y yo propongo para los detalles y grabados de este templo, ¿verdad?, al de San Francisco de Guanajuato, que viendo algunas proporciones como estas cornucopias que tenemos acá, con las que tenemos en la portada lateral, pues prácticamente son igualitas, ¿no? Y bueno, finalmente pasamos al claustro. El claustro se compone de 5 arcos de diferentes formas en cada uno de sus 4 lados, tanto en el nivel inferior como en el superior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el inferior tenemos arcos de medio punto y arcos conopiales, ¿sí? Y en el claustro superior vamos a tener arcos de medio punto combinados con arcos lobulados que terminan en plijantes. Aquí no traigo acercamiento porque pues, van a salir y que aprovechen de más bonito que las fotos, ¿no? Luego las fotos no le hacen justicia a los edificios, pero bueno, es esto que les digo, ¿no? Se ha dicho mucho de este claustro, que si estos son los pergaminos que hacen alusión a la actitud o a la actividad
yo sí resalto, ¿verdad, doctor? Pues ahí está la escalera, que es una de las más bonitas de aquí pues de todos los conventos, ¿sí? De aquí de Zacatecas. Y bueno, estos detalles del arco corintiano, ¿no? ¿Verdad, doctor? Por favor. Que sí seguimos teniendo la presencia de algunos elementos presentes en conventos del siglo XVI, como este de los santos nombres. JHS, Jesús Salvador de los hombres. Si ahorita ustedes salen de este otro lado, vamos a tener algo novedoso que es el de José. ¿Sí? Ahí dice Joseph en este lado, ¿no? Y en el claustro de arriba no he encontrado yo el monograma de María, que muy probablemente tuvo que haber estado, pero lo que sí he encontrado son algunos elementos en las claves que hacen alusión a la letanía laureana. ¿Qué quiere decir esto? La permanencia de todo esto que hemos venido viendo desde el siglo XVI, de una devoción o de un carisma enfocado a promover la devoción a María y sobre todo a Cristo. ¿Sí? ¿Verdad? Y bueno, ya para terminar, la influencia que tuvo este templo, esa es la cúpula de aquí, ¿no? Que la influencia estilística que tuvo este templo en algunos otros espacios, sobre todo en el Colegio de Propaganda de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Verdad, doctor? Por favor. Y en la capilla de la enfermería. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la portada y le da, doctor, por favor. Vean, esas son las cúpulas que sirve de tragaluz para la capilla de la enfermería y la capilla propiamente, la cúpula que cubre todo el edificio de la portería. ¿Le da, doctor, por favor? Y todo esto que les digo no es otra cosa más que la representación de este carisma en la arquitectura y en el arte que hace que los agustinos y los que se acercan a estos edificios puedan encontrar a Dios en su interior a partir de las cosas creadas por él. ¿Sí? ¿Qué sucede con el inmueble que ahora nosotros disfrutamos de manera